Cuento corto extra, El mago del fuego y el pueblo de Foz. Esta es la historia de Oscar, un hombre al que más tarde llamarían el mago del infierno. Oscar era un niño de pelo rojo fuego nacido en un pueblo tan pequeño que sería mejor llamarlo aldea, ya que solo tenía 8 casas. Los residentes llamaban a su hogar el pueblo de Foz. Oscar vivió allí una vida tranquila y sin preocupaciones hasta los 6 años. Por supuesto, era un pueblo pobre, lo que significaba que la gente tenía que ser autosuficiente. Aunque carecían de muchas cosas materiales, sus corazones y mentes estaban llenos. Oscar, mañana voy a dar forma al hierro fundido, le dijo el herrero Razan a Oscar. ¿Me ayudarás? Sí, lo haré. Genial. Asegúrate de decírselo a tu papá, ¿de acuerdo? Empezaremos por la mañana. De acuerdo. Como el pueblo era autosuficiente, Razan, su único herrero, fabricaba de todo, desde cuchillos hasta peros agrícolas. El pueblo de Foz se enorgullecía de su producción de halita y mineral de hierro de las montañas cercanas. Estas dos cosas, además de la presencia de un río abundante, fueron las razones por las que se construyó aquí en primer lugar. Y el único aprendiz de Razan era Oscar, de 6 años. Naturalmente, Oscar no realizaba su trabajo de herrero todos los días. La demanda no era muy alta en un pueblo de solo 8 casas. Aproximadamente una vez cada 3 meses, extraía el hierro de los minerales y lo utilizaba para fabricar artículos de hierro. En ese periodo de 3 meses, fabricaba herramientas para sustituir las rotas o desgastadas, así como cualquier artículo nuevo que le solicitaran los aldeanos. Por lo demás, cuando no estaba ocupado con la herrería, trabajaba junto con los demás hombres de la aldea para arar los campos o cazar en el bosque. Al fin y al cabo, no había muchos aldeanos en su pequeño asentamiento. No tenían tiempo ni energía para pelearse, lo que explicaba por qué se llevaban tan bien entre ellos. También era la razón por la que los niños ayudaban naturalmente a los adultos desde pequeños, adquiriendo todo tipo de experiencias a medida que crecían. Esto incluía la caza. Oscar solía participar con su arco. Aunque era pequeño, el arma seguía siendo letal siempre que diera en el blanco. En ese momento era el habitante más joven del pueblo. El año anterior, Chulast, el jefe del pueblo, y su esposa habían tenido un hijo. Oscar estaba emocionado por tener un hermano o hermana menor. Por desgracia, no pudo ser, ya que la esposa de Chulast tuvo un parto de feto muerto. A pesar de ser el más devastado por la pérdida, el jefe Chulast abrazó a Oscar y consoló al triste niño. Los aldeanos tenían una relación muy fuerte entre ellos. «Papá. Mamá», gritó Oscar. «Ya estoy aquí». «Oh, Oscar. Bienvenido a casa». Esna, el padre de Oscar, le llamó desde la parte trasera de la casa, donde había estado cortando leña. «Papá, mañana voy a ayudar al maestro Razan con la herrería. Me ha dicho que te lo diga». «¿En serio? Supongo que eso significa que no irás a cazar con nosotros, ¿eh?» Oscar siempre formaba parte de la fuerza de combate de la aldea en las cacerías. Al pequeño le hacía muy feliz y le llenaba de orgullo que los adultos lo tuvieran en cuenta. «Oscar, tu mamá empezará pronto a preparar la cena, así que ve a ayudarla, ¿quieres?» «Sí, papá». Salió corriendo hacia la sala principal, con su suelo de tierra. Allí encontró los preparativos para la cena en marcha, y lo único que quedaba por hacer era encender el hogar. «Ya estoy en casa, mamá. Encenderé el fuego». «Bienvenido, Oscar, y por favor, hazlo». A petición de su madre, Scotty, visualizó el fuego en su mente. Arde. Las llamas cobraron vida en el hogar. Oscar era el único mago del pueblo. A la mañana siguiente, Oscar fue a la herrería de Razan. Ya había montado el horno de ladrillo que necesitarían para extraer el hierro del mineral. Las llamas salían por la parte superior de la chimenea, que se elevaba 2 metros sobre el suelo. En pocas palabras, se vertía una mezcla de carbón vegetal triturado y mineral de hierro en el horno desde la parte superior, después se encendía el fuego y se bombeaba aire continuamente a la chimenea para mantener el fuego ardiendo a alta temperatura. El tiempo que ardía el fuego dependía de los materiales utilizados, pero, en ese momento,
Razan había encontrado la manera de mantenerlo durante 12 horas. Por naturaleza, el hierro puro es un metal blando, pero al calentar el mineral, las moléculas de carbono del carbón vegetal penetran en el espacio entre los átomos de hierro, endureciendo el hierro a nivel atómico. Esto se conoce como acero. Francamente, la cantidad de hierro que se podía extraer del horno de ladrillo no era mucha. Sin embargo, era más que suficiente para la aldea de 8 casas. A veces, a Razan incluso le sobraba algo para vender en sus viajes a la ciudad. Sin embargo, la ciudad más cercana a la aldea de Foz estaba a 2 días de distancia, solo de ida, por lo que los aldeanos iban allí unas 3 veces al año. Dado que la aldea era esencialmente autosuficiente, solo hacían sus viajes para comprar artículos relacionados con la costura, como telas e hilos. Cuando visitaban la ciudad, los productos de hierro de Foz siempre se agotaban porque tenían muy buena reputación. La materia prima para fabricar acero se extraía del fondo del horno de ladrillo. Las numerosas impurezas que aún quedaban debían eliminarse con un martillo. Ahí era donde entraba Oscar. Con un martillo bastante grande, golpeaba el metal con suavidad y delicadeza. Cada golpe producía una chispa, y cada chispa contenía impurezas, por lo que cada golpe hacía que el material se redujera cada vez más, dejando al final una pieza sorprendentemente pequeña. Mientras Oscar martillaba, Razan, el herrero, desmontaba el horno de ladrillo y sacaba el acero en bruto que no se podía extraer de debajo. Estos restos también se martillaban y se utilizaban para fabricar herramientas. Razan debería haber estado agotado después de avivar el fuego continuamente durante 12 horas, pero a Oscar no le parecía que el herrero estuviera cansado en absoluto. El hombre siempre trabajaba con una sonrisa en el rostro, como si realmente lo estuviera disfrutando. Para hacer algo bueno hay que esforzarse constantemente. Era la frase favorita del herrero y la razón por la que Razan nunca escatimaba en sus creaciones. Todos en el pueblo lo sabían, lo que explicaba la enorme confianza que tenían en las cosas que fabricaba. Los aldeanos cazaban animales. A veces, también luchaban contra monstruos. En muy raras ocasiones, los bandidos también atacaban su asentamiento. Por lo tanto, naturalmente, las armas que utilizaban para todos estos casos eran fabricadas por Razan. El objetivo principal de su actual producción era construir esas armas. De vez en cuando, la magia de fuego de Oscar aumentaba la fuerza debilitada de las llamas. También obligaba al humo que salía del horno a cambiar de dirección y alejarse de él y de Razan. El chico era un activo increíble para el taller del herrero. Martillar las impurezas del acero, aplanarlo, colocarlo encima de una pieza previamente trabajada y golpearlas juntas, calentarlo en otro horno, sacarlo y volver a golpearlo. El proceso se repite muchas veces en la producción de espadas japonesas, pero los fundamentos siguen siendo los mismos. Sin embargo, la fuerza de los golpes es diferente. En el mundo occidental, en la Tierra, se siguió el mismo proceso desde la Edad Media hasta la era moderna. Las armaduras occidentales que se exhiben en los museos no estaban hechas de una sola placa de acero, sino de varias martilladas y soldadas entre sí. La forja, el proceso de golpear el hierro y otros metales para hacerlos más resistentes, es una técnica que ya existía en la Tierra antes del 4000 a.C. Alrededor del siglo XVIII a.C., los hititas conquistaron vastas extensiones del mundo utilizando sus armas de hierro. Era una historia tan famosa que aparecía sin falta en los exámenes de historia de la preparatoria. La gente de hoy en día no es consciente de que esta tecnología existe desde hace tanto tiempo. Aunque, de todos modos, Oscar no tenía forma de conocer la historia de la Tierra. Simplemente siguió martillando. Suavemente, con delicadeza. Así fue como ayudó a Razan a fabricar herramientas de hierro. Estas fueron las cosas básicas que Oscar aprendió. El metal se calentaba y se golpeaba innumerables veces. Cada golpe reducía el tamaño del acero a medida que se eliminaban las impurezas. Sin embargo, era necesario endurecer el acero. Es como cualquier otra cosa. Solo cuando le dedicas tiempo y sigues trabajando con diligencia, creas algo bueno. El último paso era templar el acero para endurecerlo. Después de calentar el metal para permitir que entrara carbono adicional en las zonas con bajas concentraciones de carbono, se enfriaba rápidamente para fijar ese carbono en su lugar. Excepto que esta etapa no era el final. En este punto, tenían en sus manos algo duro,
pero también frágil. Así que calentaron el acero de nuevo, lo ablandaron un poco y lo hicieron duro y flexible. Después de unos días de esfuerzo, finalmente hicieron 3 espadas y un cuchillo. Esna, si te parece bien, dale esta a Oscar. Razan, el herrero, le dio al padre de Oscar una de las 3 espadas. ¿Estás seguro? Sí, ya tiene 6 años. Pronto cumplirá 7, ¿no? De todos modos, está practicando sus habilidades con la espada, así que creo que es una buena idea darle una propia ahora. Es más ligera que una espada de adulto, ya que la hice más corta y delgada. Ese día, Oscar recibió su primera espada. En la remota región norte del país donde se encontraba la aldea de Foz, este era un rito de iniciación que reconocía a un niño como hombre. Aunque técnicamente aún no era adulto, Oscar se sentía orgulloso de que los aldeanos lo reconocieran como hombre. Por fin se sentía uno de ellos. Al día siguiente, hubo una gran cacería en la que participó la mitad de los aldeanos. Cazaron con éxito un enorme jabalí, el animal, no el monstruo. Los jabalíes y osos que los aldeanos cazaban en otoño proporcionaban una buena reserva de proteínas para el invierno. Por esta razón, los hombres no eran los únicos que participaban en estas grandes cacerías. Un tercio de las mujeres también participaba con arcos y flechas, mientras que el resto se quedaba en la aldea para preparar el banquete que se celebraría tras el regreso de los cazadores. Los hábiles aldeanos nunca fallaban sus objetivos. Cada vez que los cazadores partían con la promesa de traer algo, siempre cumplían su palabra. Y como líder de estas expediciones, Esna, el padre de Oscar, era un hombre que cumplía sus promesas. Esa noche, los aldeanos celebraron un banquete en la plaza del pueblo. Oscar había acertado con éxito a su primer animal con una flecha. Muchos de los aldeanos lo elogiaban, pero el jefe Chulast y Esna permanecían al margen de la celebración manteniendo una conversación seria. Chu, ¿hablas en serio? Sí. Vas ha visto lo que parece ser un explorador bandido. Ambos hombres hicieron una mueca. En zonas remotas como esta, los bandidos eran tan peligrosos como los monstruos. Muchos de ellos eran antiguos soldados o aventureros que habían caído en desgracia o habían pasado por momentos difíciles, por lo que eran mejores luchadores que los granjeros y campesinos locales. Esto los convertía en una amenaza para cualquiera al que atacaran. La última vez que nos atacaron fue, comenzó Chulast, frunciendo el ceño mientras pensaba. Bueno, fue hace más de 5 años, ¿verdad? Sí, poco después de que naciera Oscar. Chulast y Esna recordaron aquel incidente en el que los bandidos asaltaron la aldea. No eran muchos y tampoco eran muy hábiles. Conseguimos derrotarlos con bastante facilidad, pero teniendo en cuenta que esta vez han enviado un explorador, significa que su líder debe ser cauteloso. Supongo que eso lo hace aún más peligroso, ¿no? Como la mayoría de los bandidos no tenían la palabra plan en su vocabulario, llevaban a cabo sus actividades de forma improvisada, lo que explicaba por qué se habían dedicado al bandolerismo en primer lugar. Por desgracia, los bandidos de esta vez eran diferentes. Eran lo suficientemente inteligentes y cautelosos como para llevar a cabo una investigación preliminar para recabar información sobre el tamaño de la aldea, sus defensas y mucho más. Sea como fuere, no tenemos ningún lugar al que huir ni nadie a quien pedir ayuda. Así que, al final, no nos queda más remedio que defendernos. La misma historia de siempre, ¿eh? Asintiendo con la cabeza, Esna se mostró de acuerdo con Chulast. Los dos hombres habían sido amigos toda la vida y habían trabajado codo con codo para hacer frente a diversos problemas desde su infancia. Aunque el problema de los bandidos no era menor, los retos a los que se habían enfrentado hasta entonces tampoco habían sido fáciles de resolver. Lo mismo ocurría con la aldea en su conjunto desde su fundación. Una serie de dificultades interminables. Pero no podían rendirse, ¿no ahora? Al día siguiente, todos los aldeanos celebraron una reunión para discutir el problema de los bandidos y llegaron a una decisión unánime. Se enfrentarían al enemigo de frente. Desde que decidieron luchar contra los bandidos, todos los aldeanos se habían centrado en aumentar la producción de flechas. En lo que respecta a las defensas de la aldea, el arco y las flechas eran el sistema de armas más eficaz. En la aldea de Foz, en particular,
todo el mundo sabía utilizarlos, hombres y mujeres, jóvenes y ancianos. Por supuesto, no acertaban en el blanco el 100% de las veces, pero todos eran capaces de manejar el arco. Incluso la flecha de un niño podía acabar con la vida de un hombre robusto. No sabrían cuántos bandidos había hasta que el enemigo atacara, por lo que los habitantes de Foz estaban decididos a evitar el combate cuerpo a toda costa, ya que era muy probable que sufrieran bajas. Si era imposible evitar esta situación, al menos podían retrasar el inicio del combate cuerpo a cuerpo. Por esta razón, también necesitaban asegurarse de no quedarse sin flechas. La característica más distintiva de la aldea de Foz era la abundancia de salgema y mineral de hierro en sus montañas. La salgema garantizaba la autosuficiencia de la aldea, mientras que el mineral de hierro aseguraba sus defensas. Utilizaban el hierro para fabricar pequeñas puntas de flecha, una característica distintiva de las flechas de Foz. Esto contrastaba con las flechas de otras aldeas remotas, que a menudo eran simplemente palos de madera afilados. Estas puntas de flecha de hierro, que se producían en masa mediante moldes, cambiaron por completo la distancia y la precisión de las flechas a las que se acoplaban. Incluso se tardaba menos tiempo y esfuerzo en acoplar las puntas de flecha que en afilar simplemente el extremo de una flecha. Solo había que golpear el astil contra la punta de flecha para que ésta no se cayera. Esta fue un arma formidable para el pueblo de Foz. Una valla hecha de troncos unidos rodeaba la aldea de Foz, lo que suponía un obstáculo para los posibles invasores. Los aldeanos la habían construido juntos tras el ataque de los bandidos 5 años antes. Aunque en aquel entonces habían derrotado fácilmente a sus oponentes, decidieron que era necesario contar con una barrera para poder resistir invasiones a mayor escala. La superficie estaba recubierta con un extracto de caqui astringente, también conocido como tanino en la tierra moderna. Esto proporcionaba cierta protección contra la descomposición y también servía para delimitar la ruta de entrada de los intrusos. A su vez, también facilitaba el cálculo de la ubicación de los tiradores. Como el ataque se produciría sin duda por la noche, los aldeanos necesitaban colocar a sus arqueros en lugares accesibles cerca de sus casas. Si los aldeanos supieran cuándo se produciría la incursión, podrían simplemente quedarse despiertos esa noche en lugar de dormir, pero este no era el caso. Mientras no supieran la hora del ataque de los bandidos, no tenían más remedio que colocar a sus arqueros cerca de donde dormirían, o eso creían. Vas a descubierto a los bandidos. Probablemente ataquen esta noche. Ahora entiendo por qué solía ser explorador en su grupo de aventureros. El jefe Chulast y Esna se saludaron con un gesto y se dispusieron a asignar posiciones a los aldeanos. La idea básica era colocarlos cerca de cada casa, tal y como se había planeado anteriormente. Sin embargo, ahora que habían identificado el momento del ataque, decidieron colocarlos en lugares más efectivos. Basa también había recabado otra información desagradable: había más de 50 bandidos, lo que hacía que su banda fuera bastante grande, más grande que toda la población de Foz. Por supuesto, esta información se compartió con todos los aldeanos. Nadie mostró signos de huir a pesar de estar en inferioridad numérica frente al enemigo, en gran parte porque no tenían ningún lugar al que pudieran huir. El gran número de bandidos solo reforzó su determinación. La gente lucharía contra ellos sin importar lo que pasara. Así comenzó la noche más larga en la historia de la aldea de Foz. Diamante Negro. Poche, el líder de la banda de bandidos lobos de la noche, sintió que algo andaba mal. Esa sensación lo había invadido por primera vez. 5 días atrás, cuando recibió el informe de que su explorador podría haber sido visto. Incluso en zonas remotas como esta había aventureros retirados, por lo que siempre se aseguraba de realizar un reconocimiento minucioso. No era de extrañar, entonces, que los aldeanos pudieran ver ocasionalmente a sus exploradores. Supuso que eso era lo que había ocurrido también en esta ocasión. Sin embargo, por desgracia, su subordinado le había dicho: es posible que hayan visto al explorador, pero no sabemos quién ni qué tipo de persona es. El explorador de los bandidos tenía bastante experiencia, por lo que el hecho de que no hubiera podido verificar la identidad del testigo era muy inusual. Tan hábil era el explorador del pueblo, pensó Poche para sí mismo, con expresión impasible, mientras escuchaba con calma el resto del informe. Por un momento, se le pasó por la cabeza la idea de cancelar la incursión. Pero se acercaba el invierno. Ni siquiera los bandidos podían realizar incursiones durante todo el año, ya que la nieve limitaba sus movimientos en esa estación.
Quería acumular tantos suministros como fuera posible antes de que llegara el invierno, especialmente comida y alcohol. A pesar de sus dudas, Poche ordenó el ataque nocturno 5 días después. La tarde anterior al ataque, su explorador le informó una vez más de que alguien podría haber visto a nuestras fuerzas principales. No había remedio. Ya habían hecho diversos preparativos para el ataque esa noche, por lo que el informe no cambiaba nada. Pero la mayor sensación de inquietud le invadió a Poche esa noche, justo cuando comenzaron el ataque. El pueblo había estado completamente en silencio durante todo el día, a pesar de que existía la posibilidad de que los hubieran visto. Era casi como si todos estuvieran dormidos. Si hubieran visto a los bandidos preparándose durante el día, no habrían puesto más guardias de lo habitual y encendido más hogueras. O simplemente su explorador se había equivocado al informar de que lo habían visto ese mismo día. Sus emociones seguían siendo una mezcla confusa de inquietud y sospecha. Al final, Poche no se le ocurrió ninguna buena razón para cancelar la incursión, así que los bandidos procedieron según lo planeado. Atacaron la aldea por 2 frentes. Diamante Negro. ¿Ya están aquí? Oscar estaba listo. Estaba tan rígido que su propio cuerpo le resultaba extraño, pero no podía concentrarse en eso. Si perdemos, morimos. Su padre, Esna, se lo había dicho sin rodeos esa tarde, mirándolo directamente a los ojos. Aunque tal vez fuera demasiado pronto para que un niño de 6 años escuchara palabras tan duras, nunca era demasiado tarde en un entorno tan remoto. Se podía adornar ese sentimiento con palabras bonitas, pero eso no cambiaba el hecho de que la debilidad significaba la muerte. Esna y Skati pusieron cada uno una mano sobre los rígidos hombros de su hijo. Ninguno de los dos habló, pero su sencillo gesto bastó para que gran parte de la tensión excesiva se disipara del cuerpo de Oscar. Oyeron el sonido de caballos galopando y gente corriendo. Esna colocó una flecha en el arco. Skati y Oscar hicieron lo mismo. Ya sabían dónde apuntar. Sin decir una palabra, Esna soltó la flecha. El impulso con el que voló hacia adelante demostró lo poderoso que era el arco. Atravesó la cota de malla que llevaba uno de los bandidos a caballo y le atravesó el corazón. Su flecha fue la señal para que el resto de los aldeanos atacaran. Las flechas comenzaron a volar desde todos los rincones del asentamiento. Una vez localizados los objetivos, Skati y Oscar hicieron lo mismo. La flecha de Skati se clavó en el cuello de un bandido a pie que no llevaba cota de malla y acabó con su vida al instante. Oscar había apuntado al soldado que estaba junto al que había derribado su madre, pero falló por muy poco. Sin embargo, no tuvo tiempo de enfadarse. En su lugar, colocó otra flecha en el arco. Ni siquiera se percató de la confusión entre los bandidos. Colocar, apuntar, disparar. Colocar, apuntar, disparar. Vació su mente y dejó que el entrenamiento inculcado en su cuerpo tomara el control. En comparación con el primer disparo, que a menudo pillaba al oponente desprevenido, la probabilidad de que los disparos posteriores dieran en el blanco disminuyó rápidamente. Nadie encendió antorchas mientras la batalla, ahora iluminada solo por la luz de la luna, continuaba. Las flechas silenciosas y mortíferas que silbaban en la oscuridad simbolizaban el miedo mismo para los bandidos, pero incluso ellos acabaron por darse cuenta de la dirección de la que procedían las flechas cuando los proyectiles dieron en el blanco. Una vez que lo supieron, pudieron buscar refugio. Fuera como fuera, solo había 8 casas en el pueblo, lo que significaba que no había muchos lugares donde pudieran esconderse, ni siquiera en los almacenes y edificios comunitarios. Acérquense y luchen. ¿La orden gritada provenía de las filas de los bandidos? Esna chasqueó la lengua con fastidio al oír la voz. Tal y como sospechábamos, el que los lidera es un hombre tranquilo. No sé a cuántos hemos derribado con nuestras flechas, pero ahora no tenemos otra opción. Hizo una señal a Skati y Oscar, que estaban a su lado. Una vez que los vio asentir con la cabeza, los 3 comenzaron a moverse con Esna a la cabeza. Ahora que el enemigo sabía de dónde venían las flechas, los bandidos se dirigirían directamente a la fuente. Dependiendo de las circunstancias, era mejor actuar primero que arriesgarse a quedar rodeados. Oscar y sus padres se movieron rápidamente y se unieron al jefe Chulast y a su esposa en el centro de la aldea. Para entonces,
los sonidos del choque de las armas resonaban junto con los gritos agonizantes de los moribundos. Al norte de su punto de encuentro, vieron a Razan, el herrero, luchando contra 3 bandidos. Esna inmediatamente colocó una flecha en el arco y la lanzó sin dudar. ¿Atravesó el corazón de uno de los bandidos? Otro quedó tan sorprendido por el inesperado ataque que Razan tuvo tiempo de cortarle el cuello con su espada. El hombre restante huyó presa del pánico. Con Razan, ahora eran un grupo de 6. El jefe de la aldea y su esposa dieron a Esna y Oscar las lanzas que tenían guardadas en su casa. La pareja también cogió una cada uno. Usar una lanza contra un espadachín de alto rango te obliga a acercarte, lo que a menudo puede dificultar la lucha. Sin embargo, cuando se usa contra otros oponentes, el largo alcance de una lanza le da al portador cierto control. Además, luchar juntos como grupo los hacía mucho más fuertes. Pensaron que la estrategia resultaría bastante eficaz en el combate cuerpo a cuerpo contra los bandidos. Aunque, para ser sincero, Oscar quería usar la espada que acababa de recibir, pero no era el momento ni el lugar para decir algo tan egoísta. ¿Los sonidos de la lucha ahora solo provienen del oeste?, murmuró el jefe de la aldea, Chulast. Esos malditos bandidos podrían haberse reunido allí. Chu. ¿Puedes ocuparte de ellos? Razan y yo iremos a ver qué pasa. Basa debe estar allí y creo que puede entretenerlos hasta que lleguemos. Entendido. Tengan cuidado. Esna y Chulast se saludaron con un firme apretón de manos. Luego, Esna miró a Oscar. Oscar, cuida también de todos, ¿de acuerdo? Sí, papá, respondió Oscar, asintiendo con la cabeza. Volveré pronto, Scotty. Ten cuidado, cariño. Scotty respondió con un gesto de asentimiento, con expresión comprensiva. Nadie se percató de la figura que acechaba en las sombras observando a los 6. Un minuto después de que Esna y Razan se alejaran de los demás, una poderosa flecha se precipitó hacia los 4. NGH. Impactó a Chulast con una velocidad y una fuerza aterradoras. La sangre brotó de su boca mientras se derrumbaba. ¡No! Gritó su esposa desesperada. Sorprendidos por la escena, tanto Oscar como Scotty se quedaron paralizados. Entonces, un hombre gigantesco apareció frente al trío. Tiró su arco a un lado y desenvainó una espada enorme. Medía aproximadamente 190 centímetros y debía de pesar al menos 90 kilos. Los músculos se le marcaban por todo el cuerpo. Era la única forma de describirlo. La expresión salvaje de su rostro era suficiente para helar la sangre de cualquiera, pero la enorme cicatriz de su mejilla derecha causaba una impresión aún más desagradable. Se extendía desde justo debajo de la oreja hasta la mandíbula, claramente causada por una espada. En este mundo de magias curativas y pociones, las cicatrices grandes como la suya eran algo realmente poco común. Reparar daños internos podía ser difícil en algunos casos con pociones de baja calidad, pero al menos eran eficaces para reparar la piel. Por supuesto, una vez que la herida se cerraba y pasaba el tiempo, ni la magia ni las pociones podían repararla. Situaciones como esas se daban cuando la gente tenía que luchar continuamente sin magia. Ni pociones. En resumen, el hombre era claramente alguien poderoso que había soportado esas circunstancias. Eso es lo que se obtiene por dejar atrás a un solo hombre, dijo el hombre con cicatrices. Qué suerte que ahora esté fuera de juego. Luego se abalanzó hacia los 3. Sus despiadadas palabras devolvieron a Scotty a la realidad y descubrió que podía volver a moverse. De inmediato, lanzó su lanza hacia el hombre que cargaba contra ella. El alcance de una lanza proporcionaba una ventaja contra los bandidos en el combate cuerpo a cuerpo, o al menos debería serlo. Este hombre era diferente. Desvió la lanza con la punta de su espada, lo que le permitió acortar la distancia entre ellos. Solo necesitó un solo golpe de su espada para cortarle la arteria carótida. La sangre salpicó bajo la luz de la luna. Bañado en el líquido rojo, el hombre con cicatrices sonrió grotescamente. La imagen era increíblemente siniestra. Extendió ambos brazos ligeramente, disfrutando del chorro de sangre como si fuera una ducha. La escena que tenía antes sí detuvo todos los movimientos y pensamientos de Oscar.
¿Cuánto tiempo pasó en ese estado? ¿Un minuto? ¿O solo unos segundos? De repente, recobró el sentido. Mamá estaba muerta. No, asesinada. Su cerebro finalmente aceptó la verdad. Y en ese momento, algo se rompió dentro de Oscar. Arde. Las llamas brotaron de su mano. Hasta ahora, solo había creado fuego lo suficientemente pequeño como para encender una estufa, pero ahora, con el limitador de su mente eliminado, una poderosa llamarada de magia de fuego estalló a menos de 5 metros de distancia. Desafortunadamente, el hombre desvió casualmente las llamas con su espada, incluso mientras disfrutaba de la sangre que le salpicaba. Sin embargo, Oscar no se detuvo. Le lanzó su lanza, pero el hombre la desvió con un golpe de espada. Fue entonces cuando Oscar cargó contra el hombre con su propia espada. Le dio un tajo lateral. KRSSH. La cota de malla bajo la ropa del hombre absorbió el golpe. Qué pena, chico. Es una espada muy buena, pero no eres lo suficientemente bueno para ella. El hombre le sonrió con desprecio antes de blandir perezosamente su espada. Oscar saltó hacia atrás para esquivarla, pero la hoja le rozó el hombro. La acción del hombre había sido deliberada para obligar a Oscar a hacer precisamente eso. Sin embargo, el hombre con cicatrices se estaba volviendo descuidado. Sabía que el niño era un desperdicio para la espada que tenía en la mano. Cerca de allí, una mujer lloraba sobre el cuerpo sin vida del hombre al que había matado con su arco. Era natural que bajara la guardia en esa situación, pero se trataba de un campo de batalla. Sabía que las personas que veía frente a él no eran sus únicos enemigos. Corte. Su instinto hizo que su cuerpo se girara antes de que sus ojos pudieran confirmar la amenaza. ¿Había sentido el aura asesina detrás de él? Sin embargo, incluso mientras se giraba para esquivar el golpe, la espada no solo lo alcanzó, sino que atravesó su cota de malla y le cortó profundamente la carne. Vaya. ¡Qué experiencia tan asombrosa! Nadie negaría que era posible cortar una cota de malla. Posible, sí, pero solo eso. Una posibilidad. Solo los caballeros eran capaces de tal hazaña. Por lo tanto, que esto ocurriera en un pueblo tan remoto era completamente inesperado para el hombre. Esna se paró frente a él, con una expresión furiosa en su rostro. Ambas manos empuñaban una espada que era una obra maestra, aún más fantástica que la de Oscar. No era un arma mágica ni sagrada, solo una pieza genuinamente exquisita forjada por un herrero. A pesar del peligro de enfrentarse a esa magnífica espada y a su enojado dueño, el hombre con cicatrices corrió hacia Esna sin dudarlo. Hacía tiempo que se había olvidado de Oscar. En cuanto a la esgrima, el hombre con cicatrices superaba con creces a Esna en habilidad. Pero la determinación de Esna era un asunto completamente diferente. Esna, rebosante de furia, estaba dispuesto a dar su vida para vengar a su esposa. Mientras tanto, el hombre con cicatrices solo sabía disfrutar del placer de matar a otros. Poco a poco se vio abrumado por la frenética determinación del espíritu de Esna. Pero entonces se dio cuenta de algo. Tras un choque especialmente violento, dio un paso atrás para crear algo de distancia entre él y Esna. Al instante siguiente, 4 flechas se lanzaron hacia Esna. Esquivó una y cortó la segunda con su espada, pero las 2 restantes se clavaron en su carne, una en la pierna derecha y la otra en el brazo derecho. El hombre con cicatrices no iba a dejar pasar una oportunidad tan perfecta. Las flechas detuvieron a Esna solo por un momento, pero eso le dio al hombre con cicatrices la oportunidad de acortar la distancia. Le cortó el brazo derecho a Esna y luego, sin vacilar, lo apuñaló en el pecho. NGH. Esna escupió sangre. Oscar no podía hacer nada más que mirar. No podía moverse. No podía hablar. No podía hacer nada. El hombre con cicatrices recogió el brazo derecho cortado de Esna y luego le quitó la espada de los dedos que aún la agarraban con fuerza. La miró fijamente. Una voz aguda lo llamó. Boscona, nos retiramos. ¿Qué? Pero apenas hemos empezado, Poche. No hay discusión posible. Date prisa, vienen. TSK, el hombre con cicatrices, Boscona, miró al chico de pelo rojo fuego que permanecía allí aturdido antes de escapar hábilmente. La banda de bandidos,
lobos de la noche, abandonó la aldea de Foz, pero solo después de haber infligido graves pérdidas a sus habitantes, incluido Oscar. Desgraciadamente, la noche más larga de Foz aún no había terminado. Razan, el herrero, llegó corriendo y se encontró con una escena impactante. El jefe Chulast había sido asesinado por una flecha y su esposa lloraba abrazada a su cuerpo. Esna y Skati yacían en el suelo cubiertos de sangre, y Oscar los miraba con expresión ausente. Después de contemplar la escena durante un rato, la realidad de la situación finalmente le impactó y las piernas de Razan se doblaron. Se derrumbó y se sentó apáticamente de rodillas en el suelo. Aunque los bandidos se habían marchado sin llevarse ninguna de las provisiones almacenadas en la aldea, la magnitud de sus pérdidas seguía siendo demasiado grande. El jefe Chulast era el corazón y la cabeza de la aldea. Esna, su amigo de toda la vida y padre de Oscar, era el pilar de la aldea y el líder de sus cacerías. Estos dos, junto con Razan el herrero, habían fundado la aldea. Cuando los tres aún vivían en la ciudad, Chulast y Esna invitaron a Razan a establecer un asentamiento con ellos. Se había convertido en un hombre sin alma cuando su esposa falleció poco después de su matrimonio. Chulast eligió un lugar cercano a una zona donde se podía extraer mineral de hierro. Esna permitió que su único hijo, Oscar, se convirtiera en su aprendiz, dándole así a Razan esperanza y una razón para vivir. Para Razan, este pueblo, Chulast y Esna lo eran todo. Eran los mismos hombres que ahora yacían sin vida ante sus ojos. Sus piernas se negaron a sostenerlo cuando se enfrentó a esta cruda realidad. Sentado en el suelo, entumecido, deseaba que todo fuera un error, o incluso un sueño. Pensaba que nunca volvería a experimentar la sensación de pérdida que sintió cuando murió su esposa, pero se equivocaba. La misma sensación de pérdida lo golpeó brutalmente ahora también. No, tal vez esta devastación era aún mayor que la que había sentido entonces. Razan se quedó mirando sin ver los cadáveres durante un rato. De repente, su mirada se posó en Oscar, que permanecía allí con expresión ausente, aún empuñando su espada desenvainada. Fue entonces cuando una idea se coló en la mente del herrero. Una revelación. No lo había perdido todo, y ahora debía proteger a Oscar. La aldea había perdido a su líder y pilar, y a la mitad de sus habitantes, pero había supervivientes. Entre ellos, él mismo y Oscar. Ahora que habían sobrevivido, debían seguir viviendo. Lo harían por los muertos. Por desgracia, se percató demasiado tarde del sonido de unos pasos que bajaban por la colina. Cuando Razan se dio cuenta de lo que se avecinaba, la fuente del sonido estaba lo suficientemente cerca como para verla. Una manada de lobos de guerra. Estas criaturas parecidas a lobos eran sin duda monstruos, más que animales. Aunque un solo lobo guerrero no era especialmente fuerte. En comparación con monstruos tipo jabalí como los jabalíes menores, por ejemplo, no era un luchador especialmente fuerte, toda una manada de lobos guerreros era increíblemente peligrosa. Como si se comunicaran con sentidos más allá de la vista y el oído, la manada trabajaba al unísono para asegurar la captura de su presa. Naturalmente, los humanos también contaban como presa. Razan sabía lo que tenía que hacer antes de enfrentarse a los peligrosos lobos de guerra. Caminó rápidamente hacia Oscar, que seguía allí atónito, se enfrentó directamente al chico y lo agarró por el hombro. Oscar. Reacciona, gritó, empujándolo. Oscar no reaccionó en absoluto. Así que Razan levantó la mano derecha y le dio una fuerte bofetada en la mejilla. Maestro. Dijo Oscar finalmente. Oscar, escúchame. El olor de la sangre ha atraído a los monstruos. Tienes que huir. No quiero. No. No dejaré que mueras. Papá y mamá ya no están aquí. No quiero vivir. Por primera vez, las lágrimas brotaron de los ojos de Oscar. Razan sabía muy bien cómo se sentía el niño, pero no podía permitirse sentir compasión en ese momento. Oscar, debes vivir. ¿Por qué? Porque Esna y Skati querrían que lo hicieras. Esna le había dicho lo mismo a Razan después de que la muerte de su esposa lo dejara sin ganas de vivir. No lo sabes. Sí lo sé. Lo sé. Por eso vas a vivir, Oscar.
En ese momento, los gritos agonizantes de alguien en sus últimas llegaron desde otra parte del pueblo. Como ahora solo quedaban los aldeanos, eso significaba que uno de ellos había sido víctima de los lobos de guerra. Momentos después, los lobos de guerra finalmente se abalanzaron sobre Oscar y Razan. Razan empujó a Oscar y blandió su espada, cortando a uno de los monstruos. Sus compañeros centraron instantáneamente su atención en él, que era precisamente el objetivo de Razan. Oscar, dirígete al río. Odian el agua. Maestro. Ve. Ahora. Con ese grito, Razan se abalanzó sobre los lobos de guerra que tenía delante. Oscar le echó una última mirada antes de empezar a correr hacia el río. La aldea de Foz se encontraba a orillas de un ancho río. Estaba justo delante de Oscar, pero los lobos de guerra eran demasiados. Dos de ellos lo atacaron justo cuando llegaba. Oscar consiguió evitar que uno lo mordiera con un golpe de espada, pero el otro le arañó la espalda con una pata delantera. ¡Ah!, gritó. No había sentido ningún dolor cuando el hombre con cicatrices le había cortado el hombro porque estaba muy absorto en la lucha. Ahora, sin embargo, el dolor que le provocaba la espalda era vertiginoso, demasiado para un niño de 6 años. Sentía que iba a desmayarse, pero aún así lo soportó. Sin perder de vista a los dos monstruos que tenía delante, Oscar retrocedió lentamente hacia el río. Solo le quedaba un poco más para llegar a sus aguas. Y entonces los dos lobos de guerra se abalanzaron sobre él simultáneamente, cerrando violentamente sus fauces. Uno por la izquierda y otro por la derecha. Resignándose a perder su brazo izquierdo, esquivó al lobo de guerra que venía por su derecha con su espada. El que venía por la izquierda le hincó los dientes en el brazo izquierdo justo cuando saltaba al río. En cuanto llegó al agua, se dio cuenta de que los lobos de guerra eran realmente lobos por la forma en que el monstruo se aferraba a su brazo izquierdo y se estremecía de terror. Mientras tanto, el de la derecha le había dejado al descubierto el cuello y él tuvo el sentido común suficiente para apuñalarlo con su espada. Entonces perdió el conocimiento. Diamante negro. ¿Qué pasa, Cohn? Papá, comenzó Cohn, entrecerrando los ojos para mirar el río mientras empujaba el carro. ¿Es una persona? Oh, no. Cohn, corre a la mansión y llama a Verloque o a su señoría. Yo voy a meterme en el agua. Entendido. Su corazón latía con fuerza. Aunque estaba inconsciente, el leve movimiento de su pecho indicaba que aún respiraba. Era un niño de 6 o 7 años con el pelo rojo fuego que empuñaba una espada como si fuera lo más importante del mundo. Por el momento, Latato, el padre de Cohn, cubrió al niño con un saco de arpillera vacío y cualquier otra cosa que tenía a mano. Pensó que lo mejor era abrigarlo con varias capas, ya que su ropa estaba mojada. Mientras tanto, Cohn regresó corriendo, acompañado por Verloque, el mayordomo de la mansión. Latato, ¿cómo está? Su corazón late y respira un poco, respondió Latato. No era un experto, pero su respuesta fue más que suficiente para el mayordomo. Bien, perfecto. Entonces está vivo. Démonos prisa y llevémoslo a la mansión. Así comenzó la segunda vida de Oscar. El anciano. Oscar abrió los ojos. Un techo desconocido en una habitación desconocida literas desconocidas. Era una cama. Excepto que él no sabía lo que era una cama. Nacido y criado en el pueblo de Foz, el niño de 6 años nunca había ido a la ciudad a hacer compras. Así que era lógico que no lo supiera. Pero se sentía muy cómodo en esa litera. Por eso volvió a quedarse dormido. Cuando volvió a despertarse, sintió la presencia de alguien cerca de él. Solo giró la cabeza en dirección a esa persona, sin levantarse de la cama. «Oh, ¿estás despierto?», dijo la persona. Cuando Oscar miró, vio a un anciano con el pelo completamente blanco y una gran barba blanca y tupida. Tenía unos ojos bondadosos. Comenzó Oscar, pero se detuvo porque no sabía qué decir. Este es el pueblo de Suk, cerca de la ciudad de Masú, dijo el anciano. Uno de los aldeanos te encontró tirado en la orilla del río. No te preocupes, aquí estás a salvo. Al principio, Oscar no reaccionó en absoluto cuando escuchó la noticia.
Pero 5 segundos después, las lágrimas comenzaron a correr por su rostro. El anciano no dijo nada, simplemente lo dejó llorar. Una vez que dejó de llorar, Oscar inclinó la cabeza. Muchas gracias por salvarme. No hay de qué, dijo el anciano con una sonrisa. Entonces se oyó un golpe en la puerta y un hombre entró en la habitación. Parecía tener unos 50 años. Empezaba a tener canas, pero estaba bien afeitado. Era evidente que se trataba de una persona que se enorgullecía de su aspecto cuidado. Mi señor, los preparativos para la comida han terminado. Todo está listo en el comedor, pero ¿prefiere que lo traiga aquí? Muchacho, ¿qué? En realidad, ¿por qué no empiezas por decirme tu nombre? Yo soy Luke Rothko. Estoy jubilado, así que la gente de por aquí me llama amablemente el anciano. Y este es Berloque, que cuida de mí. Yo soy Oscar, del pueblo de Foz, dijo Oscar, esforzándose por presentarse educadamente. El jefe Chulas le había enseñado modales por si acaso. Siempre decía que nunca se sabía cuándo se iban a necesitar. Un saludo maravilloso. Bien hecho. Pero el pueblo de Foz. Si mal no recuerdo, era uno de los pueblos de reciente desarrollo en el dominio vecino de Hunt, ¿eh? Así es, mi señor, confirmó Berloque. Un pueblo autosuficiente, ya que estaba situado lejos de la ciudad. Aunque he oído que sus habitantes lo visitaban de vez en cuando para vender herramientas de alta calidad fabricadas por su herrero. Ah, ya veo. Entonces, la espada a la que Oscar se aferraba con tanta fuerza debía de ser una de las creaciones del herrero. El anciano miró la espada apoyada en posición vertical junto a la cama. ¡Ah! Exclamó Oscar, al darse cuenta entonces de la presencia de su espada. Nuevas lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas. Mi maestro la hizo para mí. Esta vez, no lloró tanto tiempo. Porque su maestro, Razan el herrero, le había dicho que viviera, y llorar no era vivir. Solo significaba que no estaba muerto. Con ese pensamiento, Oscar se secó las lágrimas. Veo que has pasado por muchas cosas, pero hay tiempo de sobra para hablar de ello más tarde. ¿Qué tal si comemos primero? Ya sabes lo que dicen sobre hacer cualquier cosa con el estómago vacío. ¿Yo también? Por supuesto. Los tres comeremos juntos. De acuerdo. Era comida que Oscar nunca había probado antes. La comida de su pueblo no era mala ni insatisfactoria, sino todo lo contrario. Oscar simplemente no conocía nada más que lo que comían en casa. Así que hoy fue su primera experiencia con comida fuera del pueblo. Todo estaba muy delicioso. Prestó toda su atención a la comida. No sabía cuántos días llevaba sin comer, pero sí sabía que estaba hambriento, así que comió bastante. Y Oscar era demasiado joven y protegido para darse cuenta de que ver lo que había preparado a propósito la mayoría de los platos para que fueran fáciles de digerir. Después de terminar de comer, se retiró a la sala con el anciano. Se sentó en el sofá y bebió por primera vez algo llamado café. El primer sorbo le supo amargo. Cuando el jubilado vio la reacción de Oscar, le recomendó un polvo blanco. Lo probó con cautela y se sorprendió por su dulzura. Se llama azúcar. Se elabora a partir de la remolacha azucarera. Hace mucho, mucho tiempo, un gran rey de otra nación difundió este dulce condimento por todas partes. Al echar mucho azúcar al café, resultaba mucho más fácil de beber. Oscar lo sorbió felizmente. Bien, Oscar. Sí, señor, respondió Oscar obedientemente. ¿Tienes algún otro lugar al que puedas ir? Bueno, es solo una corazonada mía, pero si no tienes a nadie a quien recurrir, dijo el anciano, ¿por qué no te quedas aquí con nosotros? El jubilado no tenía intención de obligar al chico, así que midió sus palabras con el mayor cuidado posible por si Oscar quería ir a otro lugar. El anciano había deducido que su familia en el pueblo de Foz ya no estaba viva. Oscar permaneció en silencio durante un minuto antes de hablar finalmente. Anciano, ya sabes que mis padres murieron, ¿verdad? Luke, nervioso, intentó refutarlo, pero Oscar negó con la cabeza. Sé que tengo razón, dijo. Papá y mamá.
justo delante de mis ojos. Oscar, estabas cubierto de heridas cuando te trajeron aquí, comenzó el anciano con vacilación. El niño había pasado por una experiencia tan terrible que él ni siquiera podía imaginar que al final decidió no tratar a Oscar como a un niño, sino como a alguien que había escapado de circunstancias terribles y poco comunes. Algunas de ellas parecían ser obra de las garras y los colmillos de los lobos de guerra. Pero la de tu hombro seguramente fue hecha con una espada. ¿Fue él? El hombre que mató a papá y a mamá. La voz de Oscar se quebró entonces. Bajó la mirada al suelo, pero ya no le salían lágrimas. Había decidido vivir y llorar no era vivir. Había terminado con las lágrimas. Anciano, no tengo ningún otro lugar a donde ir. Por favor, déjeme quedarme aquí. Haré lo que sea. Aprendí herrería con mi maestro. Todavía no soy bueno martillando, pero sé afilar. También sé encender una estufa. ¿Encender una estufa? Oscar, me estás diciendo que eres un mago del fuego. ¿Un mago del fuego? No entiendo muy bien lo que dices. Ah, claro, por supuesto. Perdóname. ¿Qué tal si enciendes esa chimenea de ahí? Dijo el anciano, señalando la chimenea cercana. Verlo que entró en la sala de estar en ese momento e inmediatamente añadió más leña, como si hubiera entendido las intenciones de su maestro sin que se lo dijeran. Oscar se volvió hacia la chimenea y recitó un conjuro. Arde. Al instante, una pequeña llama brotó de la mano de Oscar, voló hacia la leña de la chimenea y comenzó a arder. Vaya, vaya. ¿No es increíble? Tanto verlo que como el anciano se sorprendieron. Ni siquiera ha usado un hechizo. Eso pensaba. ¿Qué quieres decir?, preguntó Oscar, inclinando la cabeza con curiosidad. El comentario atónito de ver lo que parecía confirmar las sospechas del anciano. No, es solo que tuve una sensación cuando vi tu cabello. Me recordó una leyenda sobre el cabello rojo. ¿Qué tipo de leyenda? Amados son aquellos con mechones carmesí resplandecientes, pues son prueba del amor del dios del fuego. O al menos eso creo que dice. El anciano recitó las palabras con un tono solemne. Básicamente, significa que aquellos con cabello rojo fuego nacieron favorecidos por el dios del fuego. Sin embargo, es una leyenda bastante antigua. Tan antigua que ya ni siquiera se transmite en los templos. En ese momento, el rostro del anciano se volvió pensativo. Solo por unos segundos. Muy bien, está decidido. Verlo que, Oscar se quedará con nosotros aquí, en la finca. Oscar, eso significa que aprenderás todo lo necesario para ponerte al día. A partir de mañana, estudiarás lectura, escritura y aritmética todas las mañanas. Habiendo nacido y crecido en un pueblo, Oscar daba ahora sus primeros pasos en eso que se llama estudiar. Verlo que se convirtió en su instructor de lectura, escritura y aritmética, mientras que el anciano le enseñaba sobre las provincias centrales, su historia, su situación, su geografía y mucho más. Tenía clases por las mañanas y Verlo que le enseñaba esgrima por las tardes. ¿Esto último era lo que Oscar quería? Quiero ser más fuerte, les había dicho. Oscar tenía un compañero de clase. Era Koun, el chico que había encontrado su cuerpo inconsciente en el río. El anciano había hecho los arreglos necesarios para incluir al otro chico porque decía, es importante tener amigos en la escuela. El padre de Koun, Latatop, era un comerciante que tenía una tienda en el pueblo de Suk, donde se encontraba la finca del jubilado. Koun era el cuarto hijo y su trabajo en la familia consistía en entregar todo lo que la finca necesitaba de la tienda de su familia. Todos los días, el chico insistía en que quería ser aventurero cuando creciera, un sueño con el que su padre estaba totalmente de acuerdo. Después de todo, como cuarto hijo, no podría hacerse cargo del negocio ni abrir una sucursal de la tienda. El anciano tenía grandes esperanzas puestas en Koun debido a su inteligencia y potencial. Así que el propio anciano se había acercado a Latató para llegar a un acuerdo. ¿Dejarás que Koun trabaje como amigo de la escuela de Oscar?, le preguntó. Si su hijo estaba realmente decidido a convertirse en aventurero en el futuro, entonces, naturalmente,
debía saber leer, escribir y hacer cálculos. Además, cuanto más alto fuera su rango, mayores serían sus posibilidades de entrar en contacto con la aristocracia. En su caso, no había ningún inconveniente en que recibiera una educación. Por no mencionar que el niño también podría entrenarse en el manejo de la espada y, como se trataba de trabajo, Luke también le pagaría un estipendio. Ni la Tatov ni Cohn tenían motivos para rechazar la oferta. De hecho, las condiciones eran tan buenas que el padre del chico no podía sentir más que gratitud. «Ha llegado mi momento», exclamó Cohn emocionado. Un momento después, su padre le dio un golpecito en la cabeza con los nudillos. Pero eso era un secreto. Cohn tenía 12 años en ese momento. Realmente se esforzaba al máximo en sus estudios. Era la primera vez en su vida que se comprometía con algo con tanta seriedad. De hecho, todos los días, después de regresar a casa desde la finca del anciano, repasaba las lecciones del día. Con toda probabilidad, era muy superior a la mayoría de los niños de su edad. Pero el hecho era que con 12 años, no era diferente del Oscar de 6. En pocas palabras, el niño más pequeño era un prodigio en muchas áreas. Lectura, escritura, aritmética. Solo necesitaba aprender un concepto una vez para dominarlo. La historia de las provincias centrales, la situación de cada país, la geografía. Lo aprendía todo a una velocidad increíblemente aterradora, como arena seca que absorbe aviamente el agua. Como instructor de los niños, incluso el propio anciano estaba asombrado por el rendimiento de Oscar. Antes de jubilarse, el anciano había conocido a muchas personas brillantes y con talento natural, cuya inteligencia Oscar ya igualaba con solo 6 años. Era fácil, entonces, compadecerse de Cohn ante el genio de Oscar. Sin embargo, Cohn trabajaba con diligencia, con una sencillez y una seriedad casi ingenuas. Que su compañero de escuela fuera un prodigio no era razón suficiente para dejar de avanzar en su vida. Estaba decidido a convertirse en aventurero. Para lograr su objetivo, aprendería todo lo que pudiera aquí. Así que estudió con seriedad. Eso era todo. No hay nadie más fuerte que alguien que tiene un objetivo y no vacila en su búsqueda. Al estudiar junto a él, Oscar debió de percibir algo en Cohn. Al principio, no quería tener nada que ver con el otro chico. Sin embargo, 6 meses después, los dos se habían convertido en muy buenos amigos. Normalmente practicaban esgrima por las tardes, pero tenían este tiempo libre 2 días a la semana. La mayoría de las veces, Oscar aprovechaba este tiempo para trabajar en su magia de fuego, mientras que Cohn repasaba lo que habían aprendido. Últimamente, sin embargo, Cohn notó que Oscar desaparecía de la finca durante estos periodos libres. Hoy, por fin descubrió a dónde había estado yendo su amigo. Cuando lo encontró, vio a Oscar afilando una espada en los restos de la forja de un herrero, a solo 500 metros de la mansión. «Oscar, ¿qué estás haciendo?» «Cohn, como puedes ver, estoy afilando esta espada». «A ver». Oscar estaba afilando un cuchillo con una piedra de afilar del tamaño de una mano. Había una piedra de afilar grande y giratoria en el taller, pero no funcionaba bien porque hacía tiempo que no se le había hecho mantenimiento. Si no recuerdo mal, este taller pertenecía al anciano Basan. Falleció el año pasado. Eso es lo que me dijeron a mí también. No tenía sucesor ni herederos, así que el pueblo lo utiliza como taller comunal. El anciano me dijo que podía usarlo, así que he estado afilando mis cuchillos aquí. Las piedras de afilar, desde las más gruesas hasta las más finas, están en buen estado y son muy fáciles de usar. Luego le mostró a Cohn el cuchillo que acababa de afilar. «Vaya, qué bien afilado está. Oscar, eres muy bueno en esto». «Me enseñó mi maestro. Era herrero». Con una expresión algo melancólica, Oscar se puso a trabajar en una segunda hoja. «¿Entonces sabes forjar, Oscar?», preguntó Cohn tímidamente. «No». Oscar se quedó mirando la hoja durante un momento. «Pero solía observar a mi maestro cuando lo hacía». «¿Por qué?» «Claro. ¿Recuerdas al anciano del que te hablé? El dueño de esta herrería que falleció. Bueno, ahora no hay nadie en el pueblo que sepa forjar. Supongo que esa es la razón por la que su taller se convirtió en comunal. En fin, hay una gran ciudad llamada Masuo a mediodía de aquí.
Vamos allí a comprar cosas cuando es absolutamente necesario, pero, bueno, todo es completamente diferente a cuando el herrero aún vivía. Por ejemplo, el afilado. Nadie en el pueblo sabe hacerlo bien porque siempre se lo pedían a Bazán. Creo que ahora lo entiendo, dijo Oscar. Siempre le había parecido extraño que Berloque, que parecía capaz de hacer cualquier cosa, no fuera muy bueno usando la piedra de afilar. Oscar finalmente entendió por qué después de escuchar lo que Koun acababa de decir, los aldeanos siempre habían dependido del anciano Bazán para sus necesidades de herrería. Si el anciano lo permite, creo que intentaré practicar la herrería poco a poco. ¡Hurra! Estoy deseándolo. Koun estaba genuinamente feliz y Oscar también se alegró de que confiaran en él. Porque a todo el mundo le gusta que dependan de él. Por supuesto, que dependan constantemente de uno agotaría a cualquiera, pero Oscar aún no había experimentado eso. Las tardes en las que no tenían clases de esgrima, Oscar solía practicar su magia. Sin embargo, a veces visitaba el taller. Berloque era un mago de la tierra, pero necesitaba hechizos para ejecutar su magia. El anciano no podía usar la magia en absoluto. Por estas razones, el jubilado decidió contratar a un tutor privado para Oscar. Los días en que el tutor no iba a la finca, se reunía con Oscar en la forja. El tutor era un mago llamado Asa que vivía en la cercana ciudad de Masú. Estoy deseando que llegue la clase de hoy, señor Asa. En eso estamos de acuerdo, Oscar. Demos lo mejor de nosotros también hoy. Asa era un hombre jovial de unos 50 años. Por alguna razón, Koun había dado por sentado que todos los magos eran personas sombrías, por lo que la naturaleza alegre de Asa lo sorprendió. Empezaremos repasando lo que aprendimos en la última lección. Intenta crear una barrera. Sí, señor. Oscar superpuso una barrera mágica con una física y las desplegó frente a él. Asa probó la resistencia de las barreras de su alumno. Primero golpeándolas con el puño y luego lanzándoles un pequeño ataque mágico de fuego. Muy bien. Veo que has estado practicando adecuadamente todos los días, ¿eh? Es mucho más resistente que antes. Buen trabajo. Oscar se alegró mucho al escuchar los elogios de Asa. Durante su vida en el pueblo, lo único para lo que había servido su magia era para encender estufas. La magia de fuego era totalmente inadecuada como arma de caza. Después de todo, si se usaba con torpeza, incineraba al objetivo, y no tenía ninguna utilidad como arma de caza que convertía la carne y la piel de los animales en cenizas. Por esta razón, cuando vivía en la aldea, se había dedicado a perfeccionar sus habilidades con el arco en lugar de su magia. Sin embargo, ahora las cosas eran diferentes. Todavía le costaba dominar el aspecto del fuego de su magia, pero no la magia no elemental. En Foz, nadie le había enseñado a usar la magia. Como carecían de muchos conocimientos sobre la magia en general, nadie sabía siquiera que lo primero que aprendían los magos era la magia no elemental, como la creación de barreras. Asa sospechaba lo mismo sobre la educación de Oscar, así que comenzó enseñándole dos tipos de barreras, una barrera física para defenderse de los ataques físicos y una barrera mágica para protegerse de los ataques mágicos. Una barrera es un escudo. Combínala con la espada del ataque mágico ofensivo y tendrás lo que necesitas para protegerte a ti mismo y a tus aliados, Oscar. Asegúrate de seguir practicando todos los días cómo construir barreras, ¿de acuerdo? Aunque el propio Asa era un mago del fuego, seguía necesitando recitar hechizos para activar su magia, como la mayoría de los magos de las provincias centrales. Se había quedado profundamente impresionado cuando vio por primera vez a Oscar generar su magia sin necesidad de hechizos. Por supuesto, había obtenido esta información cuando le solicitaron sus servicios por primera vez, pero ver la realidad con sus propios ojos era completamente diferente. Asa estaba agradecido por la oportunidad de verlo en persona. Después de verlo, revisó lo que ya sabía sobre cómo Oscar creaba magia, así como las fortalezas y debilidades del proceso, y llegó a la conclusión de que el chico estaba creando la magia que imaginaba en su mente. Asa había intentado hacer lo mismo en el pasado, pero sus intentos nunca tuvieron éxito. A pesar de lamentar su propia incapacidad en ese aspecto, entendió que no sería nada difícil ayudar a Oscar a desarrollar el poder de su magia. Enseñó a su alumno demostrando primero cómo debía hacer la magia cuando se generaba con éxito, y luego le pidió a Oscar que imaginara el mismo resultado sin usar hechizos.
Al hacer exactamente esto, Oscar dominó la generación de 2 barreras en muy poco tiempo. No importaba si se trataba de magia de fuego o magia no elemental. Además, descubrió que si Oscar repetía la magia que había aprendido una y otra vez, podía generarla en menos tiempo y de forma más poderosa. No creía que hubiera otro alumno tan divertido de enseñar como Oscar. Asa estaba feliz. Hasta ahora, Asa había enseñado a muchos jóvenes magos. Había sido el mago jefe del territorio de Masú antes de jubilarse. Su posición le había llevado a formar a muchos subordinados y discípulos, pero ninguno de ellos era capaz de crear magia sin usar hechizos. A pesar de ello, a lo largo de sus muchos años de servicio, aprendió a adaptar su estilo de enseñanza a la personalidad única de cada estudiante, así como a sus fortalezas y debilidades. Esto significaba que desarrollaban sus poderes a un ritmo mucho más rápido en lugar de estancarse con un método de enseñanza estandarizado. Por eso comprendía la importancia de guiar a los demás. La magia de fuego es inevitablemente débil en lo que respecta a la defensa, ya que no se puede endurecer el fuego, por lo que debes aprender a utilizar bien estas 2 barreras. Desgraciadamente, los hechizos crean barreras físicas débiles, pero eso no es un problema en el caso de tu magia, Oscar. Sí, señor. Al igual que el anciano, Asa era el tipo de maestro que utilizaba los elogios para fomentar el crecimiento de sus alumnos. Toda esta situación huele a trampa, murmuró el anciano mientras examinaba los documentos. Se refiere al dominio vecino de Hunt, comentó Verloque al jubilado mientras servía café. Efectivamente. Dudo que pase algo de inmediato, pero si la Federación no da marcha atrás en sus planes de expansión, bueno, puede que tengamos que involucrarnos, queramos o no. El anciano sacudió la cabeza con consternación y suspiró suavemente. Aunque no es momento para la guerra. Diamante Negro. Habían pasado 4 años desde la llegada de Oscar a la finca. Ahora, con 10 años, viajaba una vez a la semana a la ciudad vecina de Masú, la capital del territorio del barón Rothko, para entrenar sus habilidades con la espada con la orden de caballeros que tenía allí su sede. Salía de la mansión temprano los martes por la mañana y llegaba a Masú poco después del mediodía. Una vez allí, se dirigía directamente al campo de entrenamiento de la orden para seguir su régimen de entrenamiento, pasaba la noche allí cuando terminaba y salía de Masú los miércoles por la tarde para regresar a la finca por la noche. Ese era su horario. Por supuesto, con fines de entrenamiento, hacía el viaje de ida y vuelta a pie. Su compañero de estudios de 16 años, Koun, lo acompañaba como si fuera lo más natural del mundo. Puede que no les gustara el largo viaje, pero no se podía negar que les ayudaba a desarrollar su resistencia. Todavía me sorprende lo fuerte que es Gron. Seguimos sin poder darle ni un solo golpe. Eso es porque es el comandante de los caballeros. Pero no es el único. Todos son los mejores entre los mejores de la armadura escarlata. Koun y Oscar siempre charlaban así de camino a casa desde Masú. También analizaban su entrenamiento y hablaban de lo que habrían hecho o podrían haber hecho de otra manera. Después de 4 años en la mansión, ya se habían graduado de las lecciones de lectura, escritura y aritmética de Verloque. El año pasado, también terminaron el plan de estudios de los mayores. Además, las habilidades de ambos con la espada superaban las del mayordomo, por lo que éste había pedido a la orden de caballeros que los entrenara en su lugar. Koun notó que algo andaba mal cuando llegaron a un lugar no muy lejos de la aldea de Suk. Oscar. Hay algo raro en ese humo. El humo solía llenar los cielos de las zonas rurales alrededor de Suk, pero este humo, creado por la quema de hierba y árboles, era casi siempre blanco. Sin embargo, la columna de humo oscuro y turbio que se elevaba desde Suk significaba que algo más estaba quemando. Koun, corre. Oscar echó a correr y Koun lo siguió apresuradamente. Descubrieron que la oficina del pueblo estaba en llamas, pero ninguno de los dos le prestó atención. Tenían que llegar a la finca. Se estaba librando una batalla cerca de la entrada de la mansión. ¿Qué demonios?, gritó Oscar al acercarse. Los bandidos dudaron un momento al oír el grito de Oscar. Verloque aprovechó la oportunidad para acabar con uno de ellos sin dudarlo, lo que solo sirvió para agitarlos aún más. Apenas unos segundos después, Oscar se lanzó a la refriega y atacó a 2 bandidos que rodeaban a Verloque.
Tras degollar a uno, clavó su espada en el pecho del otro. Quizás aliviado al ver al chico vivo y bien, Verloque se inclinó hacia adelante y cayó al suelo. Verloque. Presa del pánico, Oscar corrió a su lado. Aunque Cohn había tardado en reaccionar, también había entrado en acción y ahora también había llegado hasta el mayordomo. Verloque había sufrido muchas heridas profundas, todas ellas testimonio de su valiente lucha contra el enemigo. Afortunadamente, el anciano seguía consciente. Oscar, dijo Verloque con voz tensa. Mi señor sigue dentro. Entendido. Iré yo. Cohn, ocúpate de Verloque. Con esas palabras, Oscar abrió de un empujón la puerta de la mansión, entró corriendo y subió las escaleras hasta el salón del segundo piso, de donde provenía el estruendo de las espadas de acero. Ocurrió en el momento en que entró en la habitación. Vio con sus propios ojos cómo la espada del bandido atravesaba al anciano. Por un segundo, Oscar se quedó paralizado por el horror. Luego, un instante después, su mente se quedó en blanco mientras veía el cuerpo del anciano caer al suelo. No había forma de negar lo que había visto. Toda traza de calma desapareció. Bastardo. Oscar desenvainó su espada, gritó con rabia y se abalanzó sobre el bandido. Su enemigo estaba solo, pero Oscar estaba tan abrumado por la emoción que tal vez ni siquiera se dio cuenta de ello. Con la mente despejada de cualquier pensamiento, Oscar dejó que los recuerdos de sus músculos guiaran sus movimientos. Su espada brilló frente a él a la velocidad del rayo. El bandido, tal vez subestimando a su oponente por ser un niño, intentó esquivar la espada de Oscar inclinándose hacia atrás, pero en cambio sufrió una herida bastante profunda en la mejilla izquierda. Esto enfureció al hombre. Pequeño cabrón, rugió. Los golpes de Oscar eran diligentes y fieles a los fundamentos de la esgrima, pero nada más. El hombre paró su espada sin esfuerzo y luego apuñaló al niño profundamente en el costado. NGH. Oscar escupió sangre cuando la espada del bandido entró en contacto con sus órganos internos. Un segundo después, el hombre le cortó la espalda a Oscar con su espada. La herida en el costado ya le dificultaba mantenerse en pie, pero este segundo ataque hizo que Oscar se derrumbara en un charco de su propia sangre. Es una espada muy buena, pero la estás desperdiciando, ¿eh? Justo cuando estaba a punto de asestarle el golpe mortal, otro bandido irrumpió en la habitación y le habló al hombre. Boscona, date prisa. Vienen los caballeros. Es hora de retirarse. Tienes que relajarte, Poche. Boscona. Poche. Oscar miró fijamente al hombre que lo había derribado mientras se aferraba fervientemente a su conciencia, que se desvanecía rápidamente. Fue entonces cuando pudo ver bien su rostro. Una enorme cicatriz le recorría la mejilla derecha, desde la oreja hasta la barbilla. En su mano derecha, el bandido sostenía la espada que su amo había forjado para Esna, su padre. No. No puede ser. Unas lágrimas de arrepentimiento brotaron de los ojos de Oscar. La escoria que había matado a su madre y a su padre también había asesinado al anciano. Había sido derrotado de una manera tan vergonzosa, incapaz de vengarse de él. Con ese último pensamiento, Oscar perdió el conocimiento. Diamante negro. Verloque sobrevivió gracias a la poción que Cohn siempre llevaba consigo cuando iban a Masú. El anciano había insistido en que lo hiciera desde su primer viaje allí. Las heridas de Oscar eran profundas. Los caballeros de Masú se habían apresurado a acudir a la aldea de Zuc al ver las señales de humo, pero el sacerdote que los acompañaba no podía lanzar extraial. Más concretamente, no había ningún sacerdote de alto rango en la región capaz de utilizar el hechizo. En cualquier caso, el sacerdote lanzó una serie de heals para reparar el daño causado a sus órganos. Desgraciadamente, Oscar había perdido mucha sangre, por lo que no despertó durante 3 días. Cuando lo hizo, el funeral del anciano ya se había celebrado. El nombre oficial del anciano era Barón Luc Rothko. Era el antiguo señor del dominio de Masú. La esposa del actual señor era la hija mayor del anciano. Por estas razones, el funeral no podía retrasarse por el despertar de Oscar. El chico escuchó distraídamente mientras Verloque le explicaba todo esto con tono de disculpa.
Continuó contándole a Oscar cómo él y el anciano habían hablado de cómo el señor del dominio de Hunt estaba aterrorizando a los feudos vecinos empleando a bandidos. Verloque sospechaba que este ataque formaba parte de ello. Toda la información llegó a los oídos de Oscar, pero él no reaccionó en absoluto. Después de recuperar la conciencia, la escena del asesinato de sus padres se repetía una y otra vez en su mente. No había pensado en ello ni una sola vez desde que apareció en el río cerca del pueblo de Suk. Al mismo tiempo, también comenzó a soñar con la muerte del anciano. A medida que pasaban los días, Oscar se volvía cada vez más demacrado. Incluso perdió su generosidad de espíritu. Y, sobre todo, su cabello, ese cabello rojo fuego, se volvió completamente blanco. Por supuesto, las personas que lo rodeaban, Verloque, el señor Asaikon, se preocupaban por el chico, pero ninguna de sus palabras llegaba a su corazón. Su comportamiento no empeoró. Su forma de hablar tampoco se vio afectada. De hecho, no dejó de hacer ninguna de las cosas que se habían convertido en un hábito para él en ese momento de su vida. Simplemente, dejó de sonreír. De hecho, era como si todas las emociones humanas hubieran desaparecido de él. Un mes después de despertar, Oscar desapareció de repente sin dejar rastro de la finca. Era lógico que todos los habitantes del pueblo lo buscaran. Incluso los caballeros de la ciudad de Masú lo buscaron. Todos los caballeros sabían lo mucho que el anciano fallecido, que a menudo venía a ver a Oscar entrenar, había querido al chico. Pero nadie tenía ni idea de dónde había ido Oscar. 2 años más tarde, comenzaron a circular rumores sobre un mago del fuego que cazaba bandidos. Abel y los contrabandistas. El plan original era esconderse en la bodega del barco dentro de un barril, esperar a que llegara la noche y luego buscar pruebas en la oscuridad. Era la palabra clave. El barco tenía previsto zarpar al día siguiente, por lo que el plan debería haber sido infalible. Pero... ¿Cómo ha podido pasar esto?, murmuró Abel para sí mismo. La noche había caído a su alrededor, envolviéndolo en una oscuridad total. El mar por la noche era más oscuro que cualquier otra cosa, completamente negro. La luz de la costa ya no le llegaba. De hecho, estaba tan lejos en el mar que ya ni siquiera podía ver la costa. El momento debería haber sido el adecuado. La puesta de sol ese día en la ciudad portuaria de Vidnas fue justo después de las 6 de la tarde. A las 6:30 en punto, Abel salió del barril y miró su reloj de bolsillo. 6:30. Se preguntó por qué había tanto ruido dentro del barco. Había recibido información de que la mayoría de la tripulación había bajado a tierra al llegar al puerto, dejando solo a unos pocos a bordo. Sin embargo, no parecía ser así. Aún así, atribuyó todo el ruido a los preparativos que los que se habían quedado debían estar haciendo para su partida al día siguiente. Al final, Abel se equivocó. El barco estaba tan ruidoso porque el capitán había decidido zarpar antes de lo previsto. Abel era un aventurero de rango B perteneciente al reino. Esto significaba que era uno de los mejores aventureros del país. Los aventureros aceptaban encargos a través de gremios. La finalización satisfactoria de un trabajo les reportaba recompensas. Este trabajo en concreto consistía en obtener pruebas de contrabando. En concreto, pruebas que apuntaran a la implicación de un noble de alto rango del reino en el comercio ilegal con un país vecino. Dicho esto, aunque encontrara las pruebas, estaba claro que no estaba en condiciones de desembarcar sano y salvo. Abel suspiró profundamente, consternado por la situación. Al ser un barco diseñado para surcar mar abierto, el casco era bastante grande. Abel calculó que medía unos 60 metros de proa a popa. 3 mástiles se elevaban en lo alto. El mástil de proa, el mástil principal y... Abel se detuvo, tratando de recordar lo que había aprendido hacía mucho tiempo. ¿Y el mástil de mesana, no? Contempló los mástiles desde un hueco oculto. Los 2 primeros mástiles, el de proa y el principal, tenían velas cuadradas, mientras que el mástil de mesana lucía velas longitudinales. Las velas cuadradas servían para aprovechar los vientos a favor y las velas longitudinales para los vientos en contra. Este barco de contrabandistas claramente tenía ambas. Por supuesto, por mucho que las velas longitudinales faciliten la captura de los vientos contrarios, los veleros no pueden navegar completamente contra el viento. Se mueven hacia el viento,
zigzagueando a medida que avanzan, y luego se mueven hacia el lado de Barlovento. El ángulo del zigzag se denomina ángulo de corte, y el rendimiento del barco depende de lo pequeño que se pueda hacer ese ángulo. El barco de los contrabandistas era sorprendentemente corto y robusto en comparación con el Clipper, que puede considerarse la forma definitiva de velero de la Tierra. Sin embargo, era un barco oceánico bastante estándar en esta era de Pi. Si alguien de la Tierra que supiera mucho de barcos lo viera, podría gritar, es una carraca. A pesar de su robustez, se podía decir que el barco era excelente en términos de capacidad de carga. Las orejas de Abel captaron una conversación mientras acechaban las sombras. ¿Ha estado cerca, capitán? Ya lo puedes decir. Menos mal que por la tarde cargamos no solo la mercancía, sino también el agua y las raciones. ¿Quién iba a imaginar que los guardias de Vidna cerrarían el puerto? Y que lo digas, sobre todo teniendo en cuenta todas las cosas sospechosas que llevamos a bordo esta vez. Deben de estar buscando el orbe especial, ¿no? No, lo dudo. Seguro que han robado algún tipo de tesoro de la familia real y probablemente tienen información de que iban a sacarlo del país. No se me ocurre ninguna otra razón por la que tomarían medidas tan drásticas como bloquear el puerto. El hombre al que se dirigían como capitán soltó una carcajada. No querrás decir que nosotros también llevamos algo tan peligroso a bordo, dijo su subordinado, sorprendido. Mis labios están sellados. Lo único que tienes que saber es que no podemos dejarnos atrapar. ¿Entendido? Entendido. Aún así, el capitán hizo una pausa y frunció el ceño. No era este el momento en el que esperaba zarpar, ya lo sabes. ¿Tiene sentido? Se avecina una tormenta. El otro hombre miró al cielo en respuesta al comentario del capitán. Dudo que nos persigan, teniendo en cuenta lo lejos que estamos de la costa, dijo el capitán. Luego, tras un momento de silencio, gritó órdenes a la tripulación. ¿Todos? Se avecina una tormenta, recoged las velas. Sus hombres se apresuraron a cumplir sus órdenes. Una tormenta. Tiene que ser una broma. Abel puso una mueca aún más fea que la del capitán al oír la noticia. Aún no se le había ocurrido ninguna forma de escapar, así que, ¿qué demonios iba a hacer ahora que se acercaba una tormenta? Hasta ahora, el mareo nunca había sido un problema para él, pero había oído que el violento balanceo de un barco en medio de una tormenta superaba con creces cualquier cosa que uno pudiera imaginar. Ni siquiera los marineros experimentados podían evitar sus efectos. Así que no solo tenía que sobrevivir a una tormenta en un barco, sino que además tenía que encontrar las pruebas y, además, tenía que escapar. Mierda. Esto es realmente malo. Nadie oyó a Abel murmurar para sí mismo. Por ahora, decidió volver a la bodega del barco. Todas las demás partes del barco estaban repletas de tripulantes, mientras que la bodega solo contenía carga. Por supuesto, si algo de la carga le cayera encima mientras estaba allí, las cosas no acabarían bien para él. Por no mencionar que el barco pronto se vería envuelto en una tormenta. Por desgracia, no tenía ningún otro sitio al que ir. Afortunadamente, la carga estaba bien amarrada. Los barcos siempre se aseguraban de ello, porque si le pasaba algo a la carga, los propietarios del barco exigirían la cabeza de la tripulación como represalia. Lo primero que hizo Abel cuando regresó a la bodega del barco fue asegurarse en su lugar. En su camino de regreso, había tomado prestado un cordel y una hamaca, que utilizó para fijarse a la pared de la bodega. Se negó a colgarse del techo. La verdad es que no podía imaginar un destino peor. Incluso aquellos que normalmente no se mareaban se sentirían definitivamente nauseabundos en ese estado. La forma más básica de evitar el mareo es sentarse con la espalda apoyada contra una pared. Es aún mejor apoyar también la nuca contra la pared. Al fin y al cabo, no quieres que tu cabeza se golpee contra el barco mientras éste se balancea con las olas. Quizás el método de Abel podría considerarse una versión más eficaz de esto. El barco inevitablemente sería sacudido durante la tormenta, por lo que era importante que encontrara una manera de evitar que su cuerpo y su cabeza fueran lanzados por todos lados. Tan pronto como Abel terminó de asegurarse, un enorme temblor sacudió el barco. Cuando eso sucedió, ya no pudo oír las voces en la cubierta por encima del sonido de las olas golpeando el casco del barco, o tal vez era el fuerte crujir del propio barco.
Aquí dentro estaba completamente oscuro. El barco se balanceaba tan violentamente que Abel a veces sentía que la embarcación se elevaba varios metros en el aire antes de volver a golpear la superficie del mar. Otras veces, le preocupaba que los violentos movimientos significaran que el barco se volcaría. Atado como estaba el barco, Abel se movía cada vez que éste lo hacía. Cuando, horas más tarde, el temblor finalmente cesó, Abel se desató y miró la hora en su reloj. Eran las 3 de la tarde. ¿Ha tardado una eternidad, eh? El barco había entrado en la tormenta a última hora de la noche anterior, por lo que había soportado unas 12 horas de sacudidas. Cuando se asomó por la puerta de la bodega, oyó los pasos frenéticos de la tripulación en la cubierta mientras corrían de un lado a otro. ¡Deprisa! Tenemos que arreglar el timón y los mástiles. Maldita sea, las olas nos han arrastrado tan al sur. Nunca había visto una corriente oceánica como esa. Si no hubiéramos conseguido controlar el barco de alguna manera con los mástiles y el timón, nos habría arrastrado hasta el final. No sabremos nuestra ubicación exacta hasta que anochezca. ¿Las estrellas nos guiarán? Una corriente oceánica que ni siquiera conoce la tripulación. Eso significa que no puedo volver. La idea deprimió a Abel, pero eso solo fue el comienzo de la tragedia. Regresó a la bodega y rebuscó entre la carga en busca de comida para llenar su estómago. Una vez que terminó de comer, esperó a que llegara la noche, cuando podía moverse con relativa libertad. Sería una imprudencia pasarse el día deambulando por el barco. Sin embargo, la noche era otra historia. Aparte de los pocos que hacían el turno de noche, la mayoría de la tripulación estaría durmiendo. Por desgracia, ese plan también tenía un problema. Las pruebas que buscaba probablemente se encontraban en el camarote del capitán, y este sin duda estaría allí por la noche. Sin embargo, no podía hacer nada al respecto. Abel tendría que acabar con él lo más silenciosamente posible. Claramente, había tomado una decisión y era muy práctico. Sin embargo, justo cuando cayó la noche y decidió escabullirse de la bodega, volvió a oír las palabras que no quería oír. Se avecina una tormenta, señores. ¿Otra vez? Llegó la segunda tormenta desde que subió a bordo de este barco. ¿Esta fue peor que la anterior? Abel se ató a la pared de nuevo como antes, pero las olas eran particularmente terribles. Sacudieron el barco arriba y abajo innumerables veces. Lo que empeoró las cosas fue el inconfundible sonido de la madera al romperse. Algo enorme en la cubierta debía de haberse roto. Lo más probable. Uno de los 3 mástiles. Después de que pasara la segunda tormenta, Abel asomó la cabeza por el pasillo que conducía a la bodega y miró hacia la cubierta. Era un desastre. Los 3 mástiles habían sido arrancados del barco por la base. No quedaba ni uno solo. Escuchó las conversaciones de los marineros y se enteró de que varios miembros de la tripulación habían caído por la borda. También oyó al capitán dar órdenes a cada uno de los tripulantes que quedaban mientras se concentraba en las reparaciones. Era ahora o nunca. La presencia del capitán en cubierta significaba que su camarote estaba vacío. Abel se había infiltrado en este barco para obtener pruebas de contrabando. Por supuesto, no tenía ni idea de si podría regresar a tierra firme sano y salvo, pero tenía que hacer lo que pudiera en ese momento. Al fin y al cabo, si no encontraba las pruebas, ¿qué sentido había tenido colarse a bordo y sufrir no una, sino 2 tormentas? El camarote del capitán estaba situado en la popa del barco. Había sido sorprendentemente fácil encontrar las pruebas que necesitaba. Lo único que había hecho era abrir el cajón del escritorio y allí estaban. Bueno, técnicamente estaba cerrado con llave, pero eso era un problema muy fácil de resolver para Abel. Aunque era espadachín, sus dedos eran increíblemente ágiles. Misión cumplida. Se dio la vuelta para salir, pero entonces se abrió la puerta y entró un hombre, el mismo que había estado hablando del cargamento con el capitán en la cubierta. Gritó. ¿Qué estás? MPF. Abel se abalanzó sobre él inmediatamente y le dio un puñetazo en el plexo solar, pero ya era demasiado tarde. Los marineros que estaban cerca ya habían oído el alboroto. Pero incluso en el barco, la destreza con la espada de Abel era brillante.
Utilizó la pared y cualquier obstáculo para asegurarse de que nunca lo rodearan mientras se movía. Nunca dejes que el enemigo se te ponga a la espalda. Mientras puedas verlos, podrás enfrentarte a ellos, incluso si son más que tú. La diferencia de habilidad entre él y la tripulación era más que evidente. Dicho esto, la unión hacía la fuerza. Además, la tripulación era el equipo local, mientras que Abel era sin duda el equipo visitante. Tenía que tener cuidado. Siempre que podía, intentaba derrotarlo sin entrar en combate. Cuando eso no era posible, rompía sus defensas y los derribaba de un solo golpe. Esquivar, golpear. Parar, golpear. Aunque Abel estaba concentrado, su fatiga aumentaba. Esto era normal para cualquiera. Era un aventurero de rango B, lo que significaba que poseía una resistencia de primera clase entre los aventureros en general. Aún así, el agotamiento le afectaba mucho más rápidamente en la inestable cubierta del barco, dado que sus batallas solían tener lugar en tierra firme. Enfrentarse a más de 40 personas en estas condiciones cansaría a cualquiera. Los dos últimos tripulantes parecían haber estado esperando precisamente esa oportunidad. Uno era el capitán, pero Abel no sabía quién era el otro. Sospechaba que era un espadachín por la familiaridad con la que empuñaba su espada. El maestro y el arma encajaban bien juntos. Los contrabandistas a menudo se enfrentaban a piratas en el mar, o incluso a buques de guerra. En cualquier caso, la única solución era la fuerza. Así que, teniendo todo esto en cuenta, no era nada extraño que hubiera alguien como el espadachín a bordo. El capitán se quedó en su sitio mientras el espadachín daba un paso adelante. Abel estaba bastante agotado en ese momento, pero no era el momento de quejarse. Su oponente dio otro paso y comenzó con una estocada de su espada. Abel la paró con su propia espada, pero la precisión de la estocada del espadachín le indicó a Abel que el otro hombre era hábil con el arma. Si se apresuraba a buscar una batalla corta y decisiva solo porque estaba cansado, sabía que acabaría derrotado. La diferencia entre sus niveles de habilidad era tan pequeña que lo convertía en un oponente peligroso. Una vez que te has decidido, lo único que queda por hacer es actuar. El espadachín atacaba y Abel se defendía. Él lanzaba estocada tras estocada, mientras Abel las paraba una y otra vez. Paraba cada uno de los golpes y luego pasaba a la ofensiva solo para mantener al espadachín a raya. En ese momento, su objetivo era simplemente arrastrar a su oponente al mismo pantano de fatiga. La esgrima que Abel había aprendido era un estilo muy conocido en la capital real. Era sólido, hermoso y económico en sus movimientos, pero su esencia secreta era el pantano. Cuando ambos bandos estaban cansados, el que utilizaba esta escuela de esgrima sobrevivía, y eso se había convertido en una de las técnicas secretas. No había nada sofisticado ni brillante en la esencia de la esgrima. Más bien al contrario. Era la búsqueda de la fuerza definitiva. Abel no perdía de vista al capitán, que esperaba atentamente una oportunidad. El hecho de que ocultara su mano derecha detrás de él significaba que probablemente sostenía un cuchillo arrojadizo o algo similar. Si recibía un golpe del arma oculta del hombre en el momento equivocado, las cosas tomarían un giro para peor. Pero el capitán no podía moverse. Los ojos de Abel, que lo seguían sin descanso, lo mantenían bajo control, una técnica que solo los mejores eran capaces de ejecutar. Como resultado, el empate continuó. Excepto que un empate era exactamente lo que Abel quería. Tenía que mantener al capitán inmóvil con la mirada mientras arrastraba lentamente al espadachín a las profundidades del pantano. Su control total de la situación significaba que definitivamente tenía la ventaja. Pronto, la espada del espadachín salió volando de su mano cuando se cansó demasiado para luchar. Abel no dudó en clavarle la espada en el pecho. El capitán, aún incapaz de moverse, se limitó a observar cómo sucedía todo. Victoria total para Abel. Al menos, así debería haber sido. Justo cuando estaba a punto de triunfar, se produjo una catástrofe. Sin previo aviso, el barco saltó por los aires. Sí, has oído bien, saltó. Saltó por los aires como si hubiera sido azotado con fuerza por las olas, pero el mar estaba en calma. Sorprendentemente en calma. Todos los que estaban a bordo, Abel, los dos hombres y la tripulación a la que había derrotado, salieron disparados por los aires junto con el barco. Mientras estaba en el aire, Abel lo vio.
La cosa que había lanzado el barco por los aires. Sabía lo que era esa criatura. Bueno, conocía la versión pequeña. Un calamar. Excepto que el calamar que él conocía no medía más que la longitud de su brazo en su parte más grande. Sin embargo, el del océano medía 60 metros de largo, más grande que este barco. Kraken, se le escapó la palabra. Perdoné la vida a algunos tripulantes porque aún los necesitaba para manejar el barco. Supongo que fue una pérdida de tiempo. Ese fue el último pensamiento de Abel antes de salir disparado del barco. Tan pronto como cayó al agua, comenzó a hundirse en el mar. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.